Esa noche en Madrid, Mateo solo quería llegar a casa con su hija. Pero el destino lo detuvo ante una mujer embarazada, temblando de frío y completamente sola. Nadie se acercó, nadie miró 2 veces, nadie, excepto él. Y la decisión que tomó esa noche no solo cambiaría su vida, cambiaría 3. Aquella noche Madrid parecía congelada. El aire cortaba la piel, las farolas temblaban bajo el viento invernal y el asfalto brillaba húmedo, como si la ciudad estuviera conteniendo la respiración. Mateo Reyes, un padre soltero de piel negra, alto, fuerte por fuera pero cansado por dentro, caminaba deprisa por la acera de Lavapiés, apretando el abrigo contra el pecho. Venía de terminar otra jornada eterna, de esas que te dejan el alma pesada pero el corazón decidido, porque al final del día, todo su esfuerzo tenía un nombre: Lucía, su hija de 8 años. Solo quería llegar a casa, abrir la puerta de su pequeño piso, respirar el olor del chocolate caliente que siempre preparaba los fines de semana y besar la frente de su niña dormida. Madrid puede ser dura, pero Lucía era su refugio. Y entonces la vio. Allí, en la entrada cerrada de un supermercado 24/8, sentada en el suelo frío, con la espalda apoyada contra la persiana metálica y los brazos rodeando su vientre abultado, estaba una mujer embarazada. El pelo mojado, la cara pálida, los labios mordidos por el frío. La gente pasaba, miraba un segundo y seguía. Como si aquello no fuera con ellos, como si la miseria fuera invisible. Mateo se detuvo. Algo dentro de él se tensó. No quería intervenir. Lo último que necesitaba era problemas. Bastante lucha tenía ya. Facturas, trabajo, papeleo de extranjería, prejuicios que tenía que soportar a diario, miradas que juzgaban sin conocerle. Cualquier español lo entiende. Aquí, cuando estás intentando sobrevivir, te enseñas a no meterte donde no te llaman. Pero aquello no era no meterse. Aquello era humanidad. Se acercó despacio. «Perdona, ¿estás bien?», preguntó con voz suave, intentando no asustarla. Ella levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos, llenos de miedo y orgullo roto. «Estoy…». Intentó hablar, pero la voz se le quebró. «Estoy bien. Solo necesito pasar la noche». Era mentira. En España todos sabemos reconocer esa frase. Es la frase de quien ya no puede más, de quien aguanta para no molestar, de quien se traga la dignidad para no llorar. Mateo miró su vientre, miró el suelo mojado, miró el frío que le mordía las manos, y pensó en Lucía. Si su hija estuviera en esa situación, no desearía que alguien la ayudara. Se quitó el abrigo y lo puso sobre los hombros de la mujer. Ella lo miró sorprendida. «Soy Mateo», dijo. «No puedo dejarte aquí, ven conmigo. Mi casa es pequeña, pero es cálida. Y… no estás sola. No esta noche». Ella negó con la cabeza al principio. Los españoles somos así. Nos cuesta aceptar ayuda, nos cuesta confiar. «No quiero molestar», susurró. Mateo sonrió con ternura. «Molestaría más dejarte aquí». Entonces, ella rompió a llorar. No un llanto escandaloso, sino ese llanto silencioso que duele más. Aceptó su mano. Se levantó despacio. Caminó junto a él, temblando, pero ya no de frío, sino de alivio. La ciudad seguía su ritmo indiferente. Pero en una esquina cualquiera de Madrid, esa noche, algo profundamente humano estaba ocurriendo. Y aunque Mateo aún no lo sabía, esa decisión no solo iba a cambiar la vida de aquella mujer, iba a cambiar la suya y la de su hija, para siempre. Cuando llegaron al portal, Mateo tuvo que rebuscar las llaves con las manos entumecidas. El edificio no era lujoso ni mucho menos. Un bloque antiguo de ladrillo visto, típico de barrio madrileño, con olor a escaleras fregadas con lejía por la mañana y eco de voces que parecen pertenecer siempre a la misma familia. Porque al final, en un barrio así, todos se acaban conociendo. Subieron en silencio. La mujer se apoyaba en la barandilla, respirando con cuidado,
como si cada paso fuera una negociación entre el cansancio y la voluntad de seguir adelante. Mateo abrió por fin la puerta, y de repente el frío quedó fuera. Dentro había calor, luz suave, el olor inconfundible de hogar. No era una casa grande, 2 habitaciones, un salón humilde y una cocina pequeña, pero tenía algo que no todos los palacios tienen: seguridad. Ese tipo de seguridad que no se compra con dinero. «Pasa», dijo él. «Siéntate aquí, en el sofá, tranquila». Ella obedeció, con ese gesto tímido de alguien que no quiere invadir, pero que al mismo tiempo agradece más de lo que puede explicar. Se abrazaba la tripa como si fuera su único tesoro, y su único miedo. Mateo fue directo a la cocina, llenó un cazo con leche, añadió un poco de azúcar, una pizca de cacao y lo puso al fuego. En España, cuando algo va mal, haces 2 cosas, una mantita y algo caliente. Eso no lo discute nadie. Entonces, de la habitación del fondo, se escucharon pasitos pequeños, muy suaves, una puerta que chirría y una vocecita soñolienta. «Papá». Ahí estaba Lucía, con su pelo rizado despeinado, pijama con dibujitos y esos ojos enormes que parecían comprender más mundo del que debería a su edad. Se frotó los ojos, vio a la mujer en el sofá y se quedó quieta. «Cariño», dijo Mateo acercándose despacio. «Vuelve a la cama, ¿vale? Es tarde». Pero Lucía no se movió. Observó. Los niños tienen esa sensibilidad que a los adultos se nos oxida con los años. No vio problema, no vio complicación, no vio riesgo. Vio a alguien que tenía frío, alguien que necesitaba cariño. Lucía caminó descalza hasta el sofá y, sin pedir permiso, dejó su peluche favorito encima del regazo de la mujer. «Para que no pases frío», dijo con la seriedad más tierna del mundo. Mateo sintió como algo le apretaba el pecho. La mujer también. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Gracias», susurró con voz quebrada. Soy Elena». Mateo sonrió. «Lucía». «Encantada», respondió la niña como si estuviera en un cumpleaños y no a las 3 de la madrugada. El chocolate estuvo listo. Mateo lo colocó sobre la mesa con una cucharilla pequeña. También preparó una tostada. Ningún médico, ningún psicólogo, ninguna autoridad mundial ha podido negar jamás el poder terapéutico de una taza caliente a las tantas de la madrugada. Elena tembló al primer sorbo, pero era otro temblor, no de frío, de alivio. «Puedes ducharte si quieres, hay agua caliente», dijo Mateo. «Te dejo ropa limpia. Lucía te deja también una manta, y yo dormiré en el sofá. Tú en la habitación». No quiero molestar», repitió ella. Mateo soltó un suspiro corto. «Aquí nadie molesta. Aquí se ayuda. Punto». Y así quedó decidido. Por la mañana, el barrio ya sabía que algo había pasado. Porque los barrios españoles funcionan así. No hace falta Telegram, ya existe la abuela del segundo A. Cuando Mateo salió a tirar la basura, sintió 3 miradas clavadas. La de doña Rosa desde su ventana, la de don Ricardo apoyado en el quicio del portal, y la de la señora del perro pequeño que siempre ladra demasiado. «Buenos días», saludó Mateo. Silencio. Una pausa densa. Y luego... «Mateo, ¿y esa mujer?», preguntó doña Rosa con voz curiosa y medio acusatoria. «Ya sabes que estas cosas dan problemas». Mateo apretó la mandíbula. «Esa mujer es una persona que necesitaba ayuda. Y punto». Don Ricardo se encogió de hombros. «Tú sabrás. Hoy en día hay que tener cuidado». Mateo dejó la bolsa en el contenedor, respiró hondo y volvió a subir sin contestar más. No iba a justificar la humanidad. No hoy. No nunca. Dentro, sin embargo, la atmósfera era otra. Lucía hablaba sin parar, contándole a Elena que los domingos desayunaban churros, que su padre cocinaba fatal pero lo intentaba, y que en el colegio ella siempre defendía a los niños que se quedaban solos en el recreo. Elena escuchaba con esa mezcla de ternura y tristeza que dan las cosas bonitas cuando llegan después de demasiado dolor.
Mateo la observaba desde la cocina. Había algo en esa imagen, algo que dolía y al mismo tiempo curaba. Una mujer que la vida había destrozado. Una niña que la vida todavía no había podido corromper. Y él, en medio, sosteniendo como podía el equilibrio frágil de dos mundos. «Puedes quedarte el tiempo que necesites», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «No prometo lujos, no prometo milagros, pero prometo respeto y techo». Elena se llevó una mano al pecho. Cerró los ojos unos segundos. Cuando los abrió, había una mezcla de gratitud y miedo. «Gracias, Mateo. No sé cuánto tiempo, pero gracias». Y ahí, en ese pequeño piso de Madrid, algo parecido a una familia empezó a formarse. Sin papeles, sin apellido compartido, sin nada oficial, solo con lo esencial: calor, cuidado, dignidad. Fuera, el mundo podía juzgar, murmurar, señalar. Dentro, en cambio, se estaba construyendo algo que nadie esperaba, y aunque ninguno podía imaginarlo todavía, aquella decisión iba a arrastrarlos a una cadena de acontecimientos tan duros como hermosos. Porque cuando eliges la bondad, la vida siempre responde, a veces con pruebas, a veces con milagros. Durante los primeros días, la casa de Mateo funcionó como un refugio silencioso. No era un hotel, no era un albergue, no era una solución temporal. Era algo más íntimo, más frágil y más verdadero. Era el único lugar del mundo donde Elena, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin miedo. Lucía iba al cole por las mañanas, Mateo al trabajo, y Elena se quedaba sola en el piso, recogiendo, limpiando, lavando ropa. No por obligación, sino porque sentía la necesidad de contribuir a ese pequeño hogar que no era suyo, pero empezaba a dolerle como si lo fuera. Cada vez que pasaba la fregona o tendía una camisa de Mateo en el tendedero del balcón, aparecía esa sensación tan española de «esto es familia», aunque nadie lo firme ante notario. Sin embargo, había algo que no terminaba de encajar. Algo que Elena llevaba por dentro como una piedra en el estómago. Miedo, vergüenza, culpa, y ese silencio pesado que solo conocen quienes han sufrido demasiado. Una tarde, mientras Mateo preparaba lentejas, porque en España, cuando quieres cuidar a alguien, le haces lentejas, aunque te salgan reguleras, sintió que era el momento. Lucía estaba en su habitación haciendo los deberes. El televisor estaba apagado. No había ruido. Solo el olor a pimentón, la olla hirviendo, y las palabras que llevaban demasiado tiempo esperando. «Elena», dijo despacio, «llevas días aquí y no me debes explicaciones, pero si quieres contarme algo, estoy». Ella estaba sentada a la mesa, con las manos apoyadas sobre el vientre. Miraba la pared, pero estaba lejos, en otro tiempo, en otra vida. Tragó saliva. Se humedeció los labios. Y por primera vez desde que entró en aquel piso, habló de verdad. Yo no debería estar aquí», comenzó con una voz rota pero firme. «No debería ni siquiera estar viva». Mateo no interrumpió. Se apoyó en la encimera. Esperó. «Conocí al padre de mi bebé hace 2 años. Se llamaba Marcos. Un encanto al principio. Atento, cariñoso, de esos que saben decir justo lo que necesitas oír. ¿Y yo? Yo estaba cansada de estar sola. Pensé, por fin alguien me elige». Sonrió con amargura. «Qué ingenua», respiró hondo. «La primera vez que levantó la voz pensé que era estrés. La primera vez que me empujó pensé que fue sin querer. La primera vez que me pidió perdón, le creí. Y lo peor no fue eso. Lo peor es que quería creerlo. Porque cuando te hacen sentir tan poca cosa, te agarras incluso a un «lo siento», que sabes que es mentira». Mateo apretó las manos. Ese tipo de dolor le resultaba demasiado familiar. No porque lo hubiera vivido en su piel, sino porque lo había visto demasiadas veces en los ojos de gente buena. Cuando le dije que estaba embarazada,
Al principio se quedó helado. Luego sonrió, me abrazó, prometió todo. Juró que iba a cambiar, que esta vez sería diferente, que el bebé era su oportunidad de ser mejor. Las lágrimas empezaron a caer, silenciosas. Y durante un mes, fue el hombre perfecto. Flores, caricias, futuro. Hizo una pausa larga. Hasta que dejó de serlo, la respiración de Elena se aceleró. Sus manos se apretaron sobre el vientre como protegiendo lo único que le quedaba. Un día volvió enfadado, celoso, paranoico. Me gritó, me insultó. Yo ya no era mujer. Era culpa, problema, carga. Y una noche, trató de seguir, pero la voz se le quebró. Una noche me empujó tan fuerte que caí al suelo. Yo grité del miedo, pero no por mí. Por él, miró hacia abajo. Por mi hijo. Mateo cerró los ojos un segundo. Tragó su rabia. En España, nos enseñan a aguantar, pero también sabemos reconocer cuando algo cruza la línea de lo tolerable. Eso, la cruzaba 1000 veces. Fui al hospital. No quise denunciar porque aún era tan estúpida que pensaba que me quería, que había sido un mal momento, un error. Una vez más me pedía perdón. Una vez más lloraba. Una vez más prometía. ¿Y yo? Le creí una última vez. Un silencio. Luego, la estocada final. Y cuando ya estaba de casi 6 meses, me echó de casa. Un no puedo más. Un búscate la vida. Mi familia. Soltó una carcajada vacía. Mi familia me cerró la puerta en la cara. Te lo has buscado, dijeron. Nos das vergüenza. Eso te pasa por no elegir bien. Mateo se acercó. Le puso una mano en el hombro. No hiciste nada malo, dijo con firmeza. No es culpa tuya. No lo fue nunca. Elena rompió. Esta vez, sin contención. Lloró como lloran los que ya no tienen fuerzas para sostenerse. Mateo la abrazó sin invadir. Sólido pero suave. Como quien aprende a sostener sin apretar. Lucía apareció en la puerta, en silencio. Vio a Elena llorar. No preguntó nada. Solo se acercó despacito y apoyó su cabecita en el brazo de ella. Y ese gesto simple la desarmó aún más. Era una escena muy española sin saberlo. Dolor compartido, lágrimas en la mesa, cariño sin formalidades, consuelo sin discursos, solo presencia. Solo humanidad. Cuando Elena pudo hablar otra vez, murmuró. Me daba miedo contarlo. Por si pensabas que soy problema, que traigo lío, que no merezco estar aquí. Mateo negó con la cabeza. El único que no merece nada es quien te hizo daño. Tú mereces tranquilidad. Y este bebé merece venir al mundo sabiendo que hay gente buena. Aquí no sobra nadie. Elena asintió, aunque aún temblaba. Pero algo había cambiado, algo grande, algo importante. La vergüenza había perdido. La verdad, al fin, respiraba. Afuera, el barrio seguiría hablando. Los murmullos seguirían apareciendo. La vida seguiría siendo dura. Pero en ese piso pequeño de Madrid, se acababa de dar un paso irreparable hacia adelante. Porque cuando alguien por fin se atreve a contar su historia, deja de estar solo. Después de aquella conversación que lo desnudó todo, algo cambió definitivamente dentro de la casa de Mateo. No fue nada que pudiera verse desde fuera. Las paredes seguían siendo las mismas, la mesa seguía siendo pequeña, el barrio seguía siendo ruidoso y juzgón. Pero dentro había un aire diferente, como si se hubiera abierto una ventana invisible, y de repente respiraran mejor. Elena ya no caminaba como si tuviera miedo de pisar el suelo. Sus pasos seguían siendo cautelosos, sí, pero empezaban a tener peso, empezaban a pertenecer. Cada mañana ella se levantaba antes que Mateo, preparaba café, ese café español fuerte, casi insultante si no estabas despierto, y tostadas con aceite, como manda la tradición. Otras veces hacía tortilla francesa o simplemente cortaba fruta. No porque tuviera que hacerlo, sino porque necesitaba sentir que ofrecía algo, que también daba,
que no era solo una persona recogida del frío. Lucía, mientras tanto, se había convertido en su sombra. La niña la seguía por el pasillo, por la cocina, por el salón. Le preguntaba 1000 cosas, le enseñaba dibujos, le hablaba de sus amigas del cole, de una profe que gritaba demasiado, de otra que olía a colonia dulce, de los recreos, de los cromos. Elena la escuchaba con una mezcla perfecta de ternura y respeto. No infantilizaba su mundo, lo validaba, y Lucía lo notaba. Por eso la miraba como se mira a alguien importante. Un sábado por la mañana, Mateo decidió que ya era hora de que las cosas parecieran normales. Normalidad en España significa ruido, significa vida, significa rutina compartida. Así que dijo, hoy churros. Los de la churrería del barrio. Y nada de discusión. Lucía pegó un salto. Elena sonrió como quien despierta después de mucho tiempo. Bajaron juntos. En la calle, el típico ambiente de sábado. Vecinos con bolsas de la compra, niños corriendo, la señora del perro saludando a todo el mundo como si fuera la alcaldesa del barrio. Y ahí estaban ellos. Un padre viudo, negro, una niña llena de luz, y una mujer embarazada que poco a poco volvía a creer que merecía estar viva. En la churrería, el camarero los miró y sonrió. Hoy con extra de azúcar que hace frío, dijo, sin saber que estaba regalando algo mucho más grande que un desayuno. Se sentaron en una mesa pequeña. Lucía mojó el churro en el chocolate, manchándose media cara. Elena se echó a reír. Mateo también. Y en esa risa había algo que no sonaba desde hacía años. Futuro. Pero la vida en España no es una película de tarde con final inmediato. Mientras dentro se reconstruía algo hermoso, fuera seguía latiendo el juicio social. Porque el barrio había decidido que tenía derecho a opinar. Siempre lo hace. Una tarde, cuando Mateo bajó a comprar pan, escuchó otra vez los murmullos. Que si esa mujer trae problemas, que si a saber de dónde ha salido, que si Mateo se va a meter en un lío. Él pasó de largo. No era santo. Le dolía, pero había aprendido a elegir dónde ponía su energía. Entró en la panadería, saludó a la panadera de toda la vida, que le guiñó un ojo como diciendo, haz lo que tengas que hacer. Lo humano primero. Y eso fue suficiente para sostenerle otro día más. En casa, las tardes se llenaban de pequeños rituales. Elena ayudaba a Lucía con los deberes. Le enseñaba canciones suaves. Le contaba historias que no hablaban de violencia ni de dolor, sino de mares, de ciudades bonitas, de sueños alcanzables. Mateo las observaba desde la puerta, apoyado en el marco, en silencio. Y sin darse cuenta, se le ablandaba la mirada. Aún así, había miedos que no se iban. Cuando Elena se miraba al espejo, todavía veía cicatrices internas. Todavía había noches en las que se despertaba sudando, con el corazón desbocado, con el recuerdo de gritos y golpes como un eco que no entiende de pasado. Mateo, desde el sofá, la escuchaba respirar rápido y se levantaba en silencio, sin invadir, sin preguntar demasiado, solo acercándose lo suficiente para que ella supiera que no estaba sola. «Respira conmigo», le decía en voz baja. «Aquí estás a salvo, aquí nadie te toca, aquí se te quiere bien». Y poco a poco, su cuerpo aprendía otra vez lo que era estar en paz. Un día, Elena pidió algo que para cualquiera sería insignificante, pero para ella era inmenso. «Mateo, ¿puedo cocinar yo hoy?» Él sonrió. «Por favor. Mis lentejas ya han traumatizado a Lucía bastante», bromeó. Ese mediodía, la casa olía a comida casera de verdad. Pollo guisado, patatas, caldo, la cocina llena de vapor. Ese tipo de olor que te dice, estás en casa, aunque no lleves ni un mes viviendo allí. Comieron juntos, rieron. Hubo ese silencio bonito que solo existe cuando la gente está cómoda. Fue entonces cuando Mateo se dio cuenta. Se dio cuenta de que ya no era solo él sosteniendo a Elena. Era Elena sosteniendo también a su casa. Era Lucía sosteniendo a ambos con su inocencia.
Era algo que se parecía terriblemente a familia. Claro que la vida no da tregua absoluta. Todavía quedaban pruebas, todavía quedaban noches complicadas, todavía quedaba un embarazo delicado y un futuro lleno de interrogantes. Pero lo que ya no quedaba era soledad. Y eso, en un piso pequeño de Madrid, vale más que todo el oro del mundo. Mateo no lo decía en voz alta. Elena tampoco. Pero ambos sabían que aquel hogar humilde estaba empezando a convertirse en algo sagrado. Lo que ninguno imaginaba todavía era que la vida, cuando ve amor verdadero, casi siempre pone a prueba su resistencia. Y la prueba que estaba por venir no iba a ser pequeña. Las semanas pasaban y, aunque la vida seguía siendo complicada, la casa de Mateo se había convertido en un lugar estable. Un pequeño oasis. Elena ya no caminaba en puntillas, Lucía ya no preguntaba cada noche si Elena se iba a marchar. Y Mateo empezaba a vivir con una sensación nueva para él. Tranquilidad vigilante. Esa paz española que no es ausencia de problemas, sino saber que, pase lo que pase, se afrontará juntos. Pero la vida, cuando ve algo bonito, a veces lo pone a prueba. Y aquella prueba llegó sin avisar. Era una noche fría, otra más de invierno madrileño. Mateo estaba en el salón revisando facturas, porque la realidad económica siempre está ahí, recordándote que el cariño no paga el alquiler. Mientras Lucía dormía y Elena intentaba descansar. El silencio del piso solo se rompía por el ruido lejano de algún coche y el tic-tac del reloj de la cocina. Todo parecía tranquilo, hasta que un gemido ahogado atravesó la noche. Mateo, la voz de Elena. Pero no era la misma. Era una voz rota, cargada de dolor. Mateo se levantó de golpe. Entró en la habitación. Elena estaba encogida, sujetándose el vientre, respirando entrecortado. Su cara estaba pálida, demasiado pálida. El sudor le corría por la frente. «¿Qué pasa?», preguntó él, intentando mantener la calma. Me duele. Y no es normal», susurró ella con lágrimas brotándole sin control. Mateo no dudó. Cogió el abrigo, las llaves, la bufanda. La levantó con cuidado. Lucía se despertó en el pasillo, aún medio dormida con esa mirada infantil que mezcla miedo y confianza absoluta. «Papá», Mateo se inclinó para besarle la frente. «Quédate con la vecina, cariño. Vuelvo. Lo prometo». Así, en plena madrugada, subieron a un taxi rumbo al hospital. El aire olía a urgencia. El conductor iba atento, serio, como entienden muy bien los españoles cuando la situación no está para bromas. Al llegar, los pasillos blancos, las puertas automáticas, las luces fluorescentes y ese olor a desinfectante que siempre se cuela dentro del pecho. Los médicos no tardaron en moverla rápidamente. Pruebas, monitores, voces rápidas. Mateo, fuera, sentado en una silla dura, las manos entrelazadas, la mirada fija en el suelo. Esa espera, ese tiempo que parece infinito, ese miedo que te muerde por dentro. Cualquiera que haya pasado una noche en urgencias en España sabe exactamente de qué estamos hablando. Al cabo de un rato que se sintió eterno, salió una doctora. «Eres Mateo, ¿verdad?». Él se levantó de golpe. «¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien el bebé?». Ella respiró hondo antes de hablar. «Mala señal. El embarazo es delicado. Tiene una complicación. Necesita intervención y tratamiento. No podemos esperar mucho. Si no actuamos, hay riesgo para el bebé y para ella». Las palabras cayeron como piedras. Mateo asintió. «Hagan lo que tengan que hacer. Hay otra cosa», añadió la doctora. «El tratamiento es caro, y parte no lo cubre completa y directamente la seguridad social en este caso porque hay informes previos no tramitados, historial incompleto, falta de seguimiento regular. Necesitamos documentación, necesitamos pagar rápido una parte». Y entonces llegó ese golpe seco que no se escucha, pero se siente en el estómago. Dinero. Siempre el maldito dinero. Mateo pensó en su cuenta. Pensó en el alquiler.
Pensó en Lucía. Pensó en el trabajo, en todo lo que apenas sostenía ya con equilibrio frágil. Y aún así, cuando abrió la boca, su decisión ya estaba tomada. Hagan lo que tengan que hacer. Yo me las apaño. La doctora asintió. Se marchó. Mateo volvió a sentarse. Apoyó los codos en las rodillas. Hundió la cara en las manos. No lloró. Pero dentro, algo dolía como nunca. Horas después, cuando Elena estaba estabilizada pero pendiente de tratamiento urgente, Mateo salió del hospital con el amanecer, abriéndose paso tímidamente sobre Madrid. El frío mordía. Los semáforos intermitentes iluminaban la calle casi vacía. Se apoyó contra una pared y miró su móvil, su cuenta bancaria, un número que no llegaba, su coche, su herramienta de trabajo, su medio para llegar, su forma de ganar dinero, su independencia, su seguridad. Y sin embargo, era lo único que podía convertirse en oportunidad de salvar 2 vidas. Volvió a casa para ducharse rápido, dejar a Lucía en el cole, fingir una sonrisa que no sentía, y luego fue directo al concesionario de segunda mano. El vendedor lo miró, le dijo un precio. Era menos de lo que valía para él. Mucho menos. Pero era dinero real, rápido, necesario. Mateo miró por última vez el volante, el asiento desgastado, el espejo que tantas veces había reflejado su cansancio. Y firmó. «Aquí tiene», dijo el hombre, entregándole los billetes. Mateo los guardó. No le tembló la mano. Porque cuando la vida te da una prueba así, no eliges lo que pierdes, eliges lo que salvas. Regresó al hospital. Habló con administración, pagó, confirmó, movió papeles, empujó burocracia. Y cuando por fin volvió a sentarse junto a la cama de Elena, ella aún dormía, con el rostro relajado por primera vez desde que la habían ingresado. Mateo le acarició la mano. «Ya está, no te preocupes, no estás sola», susurró. Sabía que el camino se había vuelto aún más duro. Sabía que, sin coche, su vida se iba a complicar el doble, que el trabajo sería más difícil, que el dinero sería aún más apretado. Pero también sabía algo más grande. Hay decisiones que te definen, y aquella acababa de definirle para siempre. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de agotamiento y fe. Elena seguía ingresada, conectada a cables, con ese olor a hospital que se pega a la piel y no se va ni después de ducharte. Lucía preguntaba cada tarde si podían ir a verla. Mateo intentaba explicarle que los médicos necesitaban trabajar tranquilos, que mamá, porque ella ya la llamaba así, aunque nadie lo hubiera dicho en voz alta, estaba luchando y que había que esperar. Y mientras tanto, la vida no paraba. Porque la vida en España, y en cualquier sitio, no te da pausa solo porque estás pasando algo grande. Hay que seguir pagando alquiler, trabajando, cuidando, respirando, levantándote cada mañana aunque no tengas fuerzas. El mundo de Mateo había cambiado radicalmente con una sola firma, la de vender el coche. Ese coche era su herramienta de trabajo, su manera de moverse, su aire en una ciudad donde las distancias a veces pesan tanto como los problemas. Ahora, todo era diferente. El primer día sin coche, Mateo salió de casa antes de que amaneciera. El frío le cortaba la cara. Caminó hasta la parada de autobús, cogió un bus, luego un metro, luego otro bus. 3 transbordos para llegar a un trabajo donde antes tardaba 20 minutos. Llegó justo, con el corazón acelerado, pero con la dignidad entera. Sus compañeros lo miraron. Algunos con respeto, otros con compasión. Uno, con esa sinceridad brusca tan española, le dijo: «Tío, ¿estás loco?» Mateo sonrió cansado. «Puede ser. Pero a veces hay que estarlo para hacer lo correcto». Y siguió trabajando. Sin quejarse, sin victimizarse, con esa forma silenciosa de heroísmo que no sale en la tele, pero sostiene el mundo. Por las tardes iba al hospital. Se sentaba junto a la cama de Elena, le hablaba aunque a veces ella estuviera medio dormida. Le contaba cosas normales, que Lucía había hecho un dibujo precioso, que el barrio seguía igual,
que la señora del tercero se había quejado otra vez del ruido. Normalidad. Porque cuando estás en guerra, escuchar cosas cotidianas te recuerda que hay vida fuera del dolor. Un día, Elena abrió los ojos completamente. Lo miró y supo. «Mateo», susurró. «¿Qué has hecho?» Él bajó la mirada. Lo que había que hacer. «Vendiste el coche, ¿verdad?» Silencio. Eso era un sí. Elena empezó a llorar. Pero no era llanto de angustia. Era ese llanto que mezcla amor, incredulidad y dolor, por ver a alguien que te da más de lo que crees merecer. No tenías que hacerlo. Mateo negó con la cabeza. Claro que sí. Tenía que hacerlo porque no iba a perderte, ni a ti ni a nuestro bebé. Yo no podía vivir sabiendo que estuve a punto de salvaros. Y no lo hice. Elena le cogió la mano con fuerza. No sé cómo voy a devolverte esto. Él le sonrió. No hace falta devolver nada, solo sigue aquí, vive. Eso es suficiente. Y era verdad. Para Mateo, verla respirar tranquila valía más que cualquier coche, cualquier comodidad, cualquier cosa material que pudiera tener. Mientras tanto, el barrio seguía observando. Algunos criticaban desde la distancia cómoda de quien nunca arriesga nada. Otros, los de verdad, empezaron a mostrar el lado bonito de la cultura española. El apoyo silencioso pero real. Doña Rosa llamó un día a la puerta. Traía un puchero enorme. «Para que comáis caliente», dijo sin mirarlo demasiado, como si querer no fuera compatible con aparentar ser dura. Y no me discutas, la panadera del barrio le dejó el pan para pagar luego. El frutero metía siempre alguna pieza de más. Para la niña. Crece mejor así. Esa es España también. Nos cuesta arrancar, pero cuando arrancamos, cuidamos. Cuando nos conmovemos, compartimos aunque tengamos poco. El corazón colectivo empieza a latir. Y Mateo lo sentía. No estaba tan solo como creía. Pero el cansancio era real. Había días que volvía a casa tambaleándose de sueño. Días en los que se quedaba dormido sentado, con el abrigo puesto, sin siquiera quitarse los zapatos. Días en los que la preocupación se le agarraba al pecho como una piedra pesada. Sin embargo, cada vez que veía a Lucía sonreír, cada vez que veía a Elena respirar tranquila, encontraba fuerzas donde ya no quedaban. Un viernes, la doctora lo llamó aparte. Ese pasillo largo, blanco, silencioso. Esa mirada seria. Ese momento que te congela el alma. «Mateo», dijo ella, «el tratamiento está funcionando. Está respondiendo bien. Pero aún no estamos fuera de peligro. Necesita tranquilidad absoluta. Y tú también». Él asintió. «¿Tranquilidad?», repitió con una sonrisa cansada. «Intentaremos conseguirla». Salió de allí y se apoyó en la pared. Cerró los ojos. No era una victoria completa, pero era esperanza. Y a veces, la esperanza es suficiente para seguir caminando. Aquella noche, mientras volvía a casa andando, mirando las luces de Madrid encenderse poco a poco, pensó algo que nunca había dicho en voz alta. Vale la pena. Cada sacrificio, cada dolor, cada batalla. Porque la vida sí, le estaba costando, pero estaba sosteniendo algo mucho más grande que él mismo. Una familia que no estaba escrita en ningún libro, que nadie había planeado, que no tenía apellido compartido todavía, pero era suya, real, verdadera, y aunque él no lo sabía aún, el momento más duro y el más hermoso estaban todavía por llegar. El médico había dicho, tranquilidad. Pero la vida, esa que nunca pregunta ni pide permiso, decidió que no iba a dar demasiada. Y la golpeó de la forma más directa posible. Con urgencia. Era de madrugada. Otra madrugada. Mateo, medio dormido en una silla del hospital, se levantó de golpe cuando escuchó el pitido acelerado de una máquina y la voz firme, pero inquieta, de una enfermera. Entraron 2 médicos. Hablaron rápido. Movieron camas, ajustaron cables. Esa rapidez que te asusta porque significa que algo importa demasiado. Tenemos que intervenir ahora.
dijo una doctora mirando a Mateo a los ojos. El bebé quiere salir, y Elena ya no puede esperar más. Mateo sintió ese vacío en el estómago que te deja sin aire. Asintió. No podía decir nada más. En esos momentos, uno aprende que la valentía no siempre es pelear. A veces es quedarse quieto, confiar y rezar aunque no seas de rezar. Antes de llevarla, le permitieron entrar un momento. Elena estaba pálida, sudor frío, pero aún consciente. Cuando vio a Mateo, intentó sonreír. «Lo siento», susurró, como si pidiera perdón por existir. Mateo negó con suavidad, acercándose. Le cogió la mano. «No pidas perdón por vivir», le dijo, con esa voz grave que solo sale cuando hablas desde el alma. «Lucha. Yo estoy aquí, y no me voy». Ella cerró los ojos y apretó con fuerza su mano. Luego se la soltaron para empujarla dentro del quirófano. La puerta se cerró. Ese sonido metálico cayó encima de Mateo como una losa. La espera fue larga, o quizá corta. El tiempo dejó de existir. Caminaba por el pasillo, se sentaba, se levantaba, volvía a caminar. Afuera volvía a amanecer Madrid, pero allí dentro no existía el mundo. Solo existía esa sala, esa puerta, esa vida. De repente se escuchó un llanto, fuerte, vivo, inconfundible. Ese sonido atravesó los muros, el pecho, los huesos. Mateo se quedó quieto, con los ojos abiertos, como si alguien hubiera encendido una luz dentro de él. Se le llenaron los ojos de lágrimas sin querer. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, dejó salir el llanto que llevaba guardado. Lloró de alivio, lloró de cansancio, lloró de gratitud. Había llegado, había vida. Una enfermera salió, con una sonrisa que ya anunciaba algo bueno. «Enhorabuena, es una niña preciosa. Y Elena ha aguantado como una campeona. Está agotada pero estable». Mateo cerró los ojos. Sus labios se movieron sin sonido. No sabía si aquello era una oración, un agradecimiento o simplemente un suspiro milagroso. Pero gracias, gracias, gracias. Cuando por fin pudo entrar, la escena era de esas que te reconcilian con el mundo. Elena estaba tumbada, débil, exhausta, pero entera. En sus brazos, una cosita diminuta envuelta en manta rosa, tan pequeña, tan frágil, tan infinita. Al verlo, Elena lloró. Pero esta vez no había miedo, había una paz luminosa. «Mírala», murmuró. «Lo hemos logrado». Mateo se acercó despacio como si tuviera miedo de romper el momento. Y cuando esa niña cerró los deditos en torno a uno de sus dedos grandes, algo se selló para siempre dentro de él. No era su hija biológica, no llevaba su sangre, pero llevaba su sacrificio, su lucha, su decisión. Y eso, a veces, crea vínculos incluso más profundos. Horas después, cuando la vida ya se había calmado un poco, llegó Lucía al hospital, de la mano de doña Rosa. La niña entró con ojos enormes y nerviosos. Cuando vio al bebé, se quedó en silencio. Se acercó poquito a poco. «Papá, ¿esa es nuestra niña?», preguntó bajito. Mateo se arrodilló a su altura. «Es parte de nuestra familia», dijo. «Y eso significa que también es tuya». Lucía sonrió con una de esas sonrisas que podrían salvar el mundo si nos dejaran. Se acercó y besó la frente diminuta del bebé. «Hola, hermanita», susurró. «Tranquila. Aquí se quiere bien». Elena no pudo evitar llorar otra vez, y doña Rosa, que se hacía la dura, se secó los ojos sin que se notara demasiado. Los días siguientes fueron una mezcla de emoción, papeleo, cuidados, noches en vela y silencios agradecidos. Los médicos confirmaron que, aunque todo había sido muy delicado, tanto Elena como la bebé estaban fuera de peligro. Aún necesitarían seguimiento, cuidados, prudencia, pero estaban aquí. Mateo seguía yendo y viniendo al hospital sin coche, caminando, cogiendo autobuses, a veces con frío,
a veces cansado hasta los huesos, pero ya no caminaba igual. Caminaba como alguien que carga algo sagrado, como alguien que ha ganado una batalla enorme y sabe que, aunque queden muchas, este triunfo nadie podrá quitárselo jamás. Una tarde, mientras Elena dormía y la niña reposaba también en la cuna del hospital, una enfermera se acercó. «Se nota mucho que la queréis», dijo con calidez. «No todo el mundo hace lo que tú has hecho». Mateo bajó la mirada, humilde. «No soy un héroe, soy padre. Y cuando amas, no haces cuentas». Ella sonrió. «Pues ojalá hubiera más simples padres como tú». Aquella noche, al salir del hospital, Mateo se quedó un momento mirando el cielo de Madrid. No tenía coche, no tenía dinero de sobra. Tenía la vida más difícil que nunca. Y aún así, por primera vez en muchísimo tiempo, se sintió rico, profundamente rico, porque había algo que no se podía comprar. Una mujer viva, una niña recién nacida, y una familia sosteniéndose contra todo pronóstico, lo que ni Mateo ni Elena sabían todavía. Era que ahora empezaba otra historia, la de sostener ese milagro, la de aprender a vivir con él, la de elegir, cada día, quedarse, y quizás, la de descubrir que el amor, cuando es verdadero, nunca viene solo. Elena y la niña pudieron volver a casa unas semanas después. No fue un regreso triunfal de película, fue mucho mejor, fue real. Fue ese tipo de vuelta que huele a suavizante, a ropa tendida, a comida caliente hecha sin prisas, a piso pequeño lleno de vida. El barrio los vio llegar. Y por primera vez, no hubo solo miradas curiosas. Hubo sonrisas. Hubo manos que ayudaron a subir el carrito. Hubo una vecina que dejó una cesta con pañales en la puerta sin nombre, aunque todos sabían quién había sido. Incluso don Ricardo, el más crítico de todos, se acercó una tarde, carraspeó incómodo y dijo: «Bueno, pues enhorabuena. La niña es preciosa y, si necesitáis algo, ya sabéis, en España tenemos eso. Protestamos, opinamos, juzgamos un poco, pero cuando el corazón se nos toca de verdad, nos volcamos». Y el corazón del barrio estaba tocado. La casa se llenó de nuevas rutinas. Lucía salía del cole corriendo para abrazar a Elena y pedir coger a la bebé un ratito. Elena, aunque cansada, sonreía de esa forma que solo sonríe quien ha escapado del borde del abismo. Y Mateo seguía trabajando, caminando más, durmiendo menos, pero con una paz distinta en la mirada. Una noche, cuando por fin todo el mundo dormía, él se quedó despierto en el salón. Miró alrededor, la cuna al lado del sofá, las mochilas del cole, la manta enredada, el silencio lleno, y pensó: no fue fácil, no fue justo, no fue perfecto, pero valió la pena. Al día siguiente, cuando Elena despertó, lo encontró preparando café, mal, como siempre, y sonriendo torpe. «Tenemos que hablar», dijo él. Ella lo miró con ese miedo antiguo, el de quien siempre espera una decepción. «¿De qué?» Mateo respiró hondo. «De futuro. Del nuestro». «¿Nuestro?», preguntó ella casi sin voz. «Sí, nuestro. Porque ya no eres una invitada, Elena, no eres una carga, no eres un problema temporal, eres casa. Y si quieres, este puede ser tu hogar, para ti, para la niña, para siempre». Elena se tapó la boca con la mano. Lloró. Pero por primera vez, lloró de plenitud. «No me quedo por agradecimiento», susurró. «Me quedo porque aquí me quieren bien, y yo también quiero quedarme». Lucía apareció corriendo y gritó sin saber de qué iban las palabras adultas: «¡Entonces somos familia!». Y sí, lo eran. Una familia rara para los papeles, perfecta para la vida. Una familia nacida del frío de una noche madrileña, y salvada por algo tan simple y tan gigantesco como un acto de bondad. Con el tiempo, Elena volvió a trabajar poco a poco.
Mateo siguió luchando. Lucía siguió creciendo, y la pequeña creció entre risas, brazos que la sostenían, y un hogar donde nunca, nunca, tendría que pedir perdón por existir. No fue una vida fácil, fue una vida digna, y eso, en este mundo, es un milagro. Porque a veces, el milagro no es que la vida cambie. El milagro es elegir quedarse, elegir amar, elegir cuidar, incluso cuando duele. Y ahora quiero preguntarte a ti que estás viendo esto. Si hubieras sido Mateo, ¿habrías parado aquella noche? ¿Qué habrías hecho tú? ¿Crees que una sola decisión puede cambiar una vida, o varias? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leerte. Si esta historia te emocionó, si te tocó el corazón aunque solo fuera un poquito, apóyanos con un like. Compártela con alguien que necesite creer de nuevo en la bondad. Y suscríbete al canal para más historias humanas, reales, llenas de vida, amor, lucha y esperanza. Porque mientras sigamos contando historias así, el mundo, aunque sea un poco, seguirá teniendo razones para ser mejor.